La suma S sub n de los n primeros términos de una progresión geométrica es igual al primer término que queremos sumar menos el último término que queramos sumar multiplicado por la razón, todo ello dividido por 1 menos la razón. Además, si la razón r de una progresión geométrica cumple que su valor absoluto es menor que 1, es decir, está entre menos 1 y 1, como cada vez tendremos términos más pequeños, más pequeños, más pequeños, tendrá sentido calcular la suma S de los infinitos términos de esa progresión geométrica. Y en ese caso esa suma será igual al primer término partido 1 menos la razón. En el primer ejercicio nos piden calcular la suma de los 20 primeros términos, en este caso de la sucesión formada por los números 3, 6, 12, 24, etc. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es comprobar si se trata de una progresión geométrica. Se podría observar de manera más o menos directa que sí es una progresión geométrica porque cada término se obtiene a partir del anterior multiplicándolo por una cantidad fija, en este caso 2. Por lo tanto, lo primero que podríamos indicar es que esta sucesión sí es una progresión geométrica donde el primer término vale 3 y donde la razón vale 2. Como nos piden calcular la suma de los 20 primeros términos, indicaríamos en primer lugar la fórmula que necesitamos. Como tenemos aquí la expresión general, que si no sería lo primero que deberíamos incluir en el ejercicio, vamos viendo lo que necesitamos en este caso para sumar los 20 primeros términos. Necesitamos el primer término, que en nuestro caso vale 3, lo conocemos, menos, como estamos sustituyendo la n por 20, el último de los términos que queremos sumar, que es el término 20, ese dato nos damos cuenta de que lo vamos a necesitar calcular ahora, por la razón que en este caso ya hemos deducido que valía 2. Una vez que hemos sustituido en la fórmula todos los valores, nos damos cuenta de que el único valor que nos hace falta es calcular el término 20. Para calcular el término 20 partimos del término general de una progresión geométrica. Por eso, en primer lugar, lo más importante ha sido también determinar que esta sucesión era una progresión geométrica. El término general era igual al primer término por la razón elevado a la n-1. En nuestro caso, como necesitamos calcular el término 20, sustituimos en este caso por 20 y tendríamos el primer término, que vale 3, por la razón, que hemos dicho que valía 2, y sustituyendo la n por 20 tendríamos el exponente 19. Si dejamos el resultado así indicado en lugar de calcularlo, nos vamos a nuestra expresión de la suma de los 20 primeros términos y sustituimos. El único elemento que nos faltaba era justamente el término 20. Nos quedaría 3 menos el término 20 que acabamos de calcular, que vale 3 por 2 a la 19. Eso hay que multiplicarlo por 2 y en el denominador tendríamos 1 menos 2, que eso da menos 1. Como tenemos que dividir entre menos 1, lo podemos hacer de manera directa. 3 entre menos 1 nos quedaría menos 3, y aquí la expresión menos entre menos nos quedaría más 3 por, y 2 a la 19 por 2, como son potencias de la misma base, lo podemos unir y nos quedaría 2 a la 20. Por último, sí que podríamos calcular esta cantidad y obtendríamos que la suma de los 20 primeros términos es igual, en este caso, a 3.145.725. En el segundo ejercicio nos piden calcular la suma de los infinitos términos de la sucesión dada por los elementos 5 medios, 3 medios, 9 décimos, etc. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de progresión es. Si presuponemos que es una progresión geométrica, lo que tenemos que hacer es comprobar si un término entre el anterior da una cantidad constante. Si pensásemos que fuera una progresión aritmética, restaríamos un elemento entre el anterior, un elemento entre el anterior, y esa cantidad es la que tendría que ser constante. En este caso vamos a presuponer, puesto que estamos trabajando con progresiones geométricas, que es una progresión geométrica. Para ello, en primer lugar, vamos a calcular el cociente entre un término, en este caso el segundo, y el anterior. Y luego tendremos que hacer lo mismo con el tercer término entre el segundo, con todos los elementos conocidos. Si estas dos cantidades nos resultan el mismo valor, obtendremos que sí es una progresión geométrica y ese valor será la razón. En el primer caso dividimos el segundo término, que es 3 medios, lo tenemos que dividir entre el primer término, que es 5 medios. Procedemos a hacer la división y simplificamos, y en este caso obtenemos que ese valor es 3 quintos. Vamos a hacer lo mismo dividiendo el tercer término, 9 décimos, entre el anterior, que es el segundo, 3 medios. Multiplicaríamos en cruz, simplificamos y obtenemos que sale la misma cantidad, 3 quintos. ¿Que no sale la misma cantidad? Esta progresión no es geométrica y hay que buscar otro camino. En este caso, como sale que la cantidad es constante, concluimos que es una progresión geométrica donde la razón vale esa cantidad fija que hemos encontrado para pasar de un elemento al siguiente, que son 3 quintos, y como siempre necesitamos el primer término, lo remarcamos que en este caso eran
5 medios. Con todos estos datos conocidos, pues mi problema empieza a parecerse un poco al anterior, lo que pasa que en este caso me piden la suma de los infinitos términos. Tendríamos que analizar si tiene sentido calcularlo, cosa que ya hemos visto hace un momento, que solo tiene sentido si la razón está comprendida entre -1 y 1. En este caso, como la razón que vale 3/5 es menor que la unidad, sí tiene sentido calcular la suma de los infinitos términos como el primer término entre 1 menos la razón. Y aquí ya es sustituir porque todos los datos son conocidos. El primer término son 5 medios y eso lo tenemos que dividir entre 1 menos la razón, que en este caso son 3/5. En el denominador operamos 1 menos 3/5, obteniendo que eso vale 2/5. Hacemos esta división, si os resulta liosa, recordad que siempre lo podemos escribir así, 5 medios entre 2/5, y en este caso igual se ve más fácil, multiplicando en cruz, que el resultado de la suma de los infinitos términos de esta progresión geométrica se obtiene 25/4. En el tercer ejercicio nos piden calcular el término general, la suma de los primeros 15 términos y la suma de los infinitos términos. Aquí ya nos dicen directamente que es una progresión geométrica, con lo cual eso no lo tenemos que analizar, de la que se conocen en este caso el séptimo término y el décimo término. Si empezamos por el término general, en cuanto escribamos la expresión de que a sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n-1, recordaremos una vez más que lo que necesitamos es calcular el primer término y la razón. Como ya hemos hecho en un vídeo anterior, en este caso lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión en los dos términos conocidos. Empezamos con el séptimo término, sustituimos en esta expresión y obtendríamos que a sub 7 es igual al primer término por r elevado a la 6, puesto que estamos sustituyendo la n por 7. Y hacemos lo mismo con el décimo término, que es el otro dato conocido. El décimo término, sustituyendo en la expresión, es igual al primer término por r elevado a la 9. Luego lo que hacíamos en este siguiente paso es dividir una expresión entre la otra. Vamos a hacer, para que nos quede el exponente positivo, dividir aquella que tiene un exponente mayor en la r entre la que tiene un exponente menor. Entonces vamos a dividir la expresión de abajo entre la de arriba. Obtenemos que a sub 10 entre a sub 7 es igual, en el segundo miembro, a sub 1 por r a la 9 entre a sub 1 por r a la 6. Procediendo de esta manera conseguimos simplificar el término a sub 1 y despejar directamente la r, puesto que podemos dividir r a la 9 entre r a la 6 como r al cubo. Nos quedaría que r al cubo es igual al décimo término, que ese es un valor conocido, vale 9, entre el séptimo término, que también es un valor conocido, que es 243. Esta fracción se puede simplificar obteniéndose un 27avo. Y por último, despejaríamos el valor de r como la raíz cúbica de un 27avo, que es igual a la raíz cúbica de 1, que eso vale 1, entre la raíz cúbica de 27, que eso vale 3. Una vez que ya tenemos la razón, procedemos a calcular el primer término, que es el otro valor que necesitamos para la expresión del término general. En este caso despejamos de cualquiera de estas dos expresiones. Si despejamos de la primera, el r a la 6 pasará dividiendo y nos quedará que el primer término es igual al séptimo término entre r a la 6. Y aquí ya es sustituir. El séptimo término vale 243, r lo acabamos de calcular, es un tercio y hay que elevarlo a la 6. Realizamos esta operación y obtenemos como resultado de que el primer término vale 177.147. Una vez que ya tenemos calculado tanto el primer término como la razón, ya podemos calcular el término general como ese primer término, 177.147 por la razón, que en este caso es un tercio elevado a la n-1. En segundo lugar, vamos a calcular la suma de los 15 primeros términos. Tenemos la expresión ahí arriba, lo tenemos que calcular como el primer término, 177.147. Sustituimos en la expresión a sub n, como estamos calculando la suma de 15 términos, necesitaremos el término 15. Ese dato ahora mismo es desconocido, lo tenemos que calcular. Por la razón, que eso ya lo hemos calculado antes, un tercio, todo ello dividido por 1 menos la razón, que es un tercio. Por lo tanto, nos falta calcular o conocer el término 15. Recurrimos a la expresión del término general. El término 15 vale 177.147 por un tercio, como estamos sustituyendo por 15, elevado a la 14. Procedemos a calcular esta cantidad y obtenemos como resultado un 27avo. Sustituimos en nuestra expresión el término 15 por un 27avo, ¿de acuerdo? Nos quedaría esta expresión de esta manera. Abajo podemos restar 1 menos un tercio, que son 2 tercios. Y por último, realizamos toda esta operación, se puede realizar en un solo paso con la calculadora, haciendo buen uso de los paréntesis.
obtenemos como resultado que la suma de los 15 primeros términos es igual a 265.720, redondeamos a dos decimales, con 48. Por último, nos piden la suma de los infinitos términos, que en esta progresión se puede calcular puesto que la razón es menor que la unidad. Lo calculamos con la expresión de que esa suma es igual al primer término partido 1 menos la razón. Simplemente sustituir, porque ya lo conocemos todo, son 177.147 partido 1 menos la razón, que es un tercio. Igual que antes, esto quedaría 2 tercios. Hacemos la división y obtenemos como resultado final 265.720,5. Si comparamos el resultado que acabamos de obtener con el resultado anterior, vemos que prácticamente resulta lo mismo, lo cual sí tiene sentido porque significa que a partir del término 15 en esta sucesión los números son tan pequeños que aunque empecemos a sumar infinitos números, pero todos ellos muy muy pequeños, prácticamente los resultados son los mismos.